En esta ocasión vamos a aprender cómo está la estructura y cómo va a ser la configuración de las conexiones en dos conectores que principalmente se utilizan. El primero de ellos lo tenemos aquí y lo vamos a conocer como un conector XLR. Hay dos tipos de estos conectores. El primero tiene orificios, tiene una ranura que sería como una guía, tiene un seguro de sujeción. Estos conectores se consideran de seguridad, pero tienen una numeración. Esos puntos de conexión tienen una numeración que tenemos que respetar. Y ese orden sería el 1, el 3 y el 2. Este conector sería la hembra del XRR, el que tenga los orificios. Y el otro, su contraparte, en lugar de tener orificios, tiene unos pernitos. Y ese orden ahora es 1, 3, 2. En razón de que cuando yo conecte este con este, coincida el pin 1 de aquí con el orificio 1 de acá, el pin 3 de aquí con el pin 3 de acá, y el pin 2 de aquí con el orificio 2 de acá. En el entendido de que el pin número 1, aquí le conocen como masa, pero es negativo. El pin número 2 es el positivo de la señal y el pin número 3 es el negativo de la señal. Aun cuando algunos lo identifican como al pin 2, como a la conexión caliente, y al 3 como a la conexión fría. Pero en realidad es el positivo de la señal, el 2, y el 3 es el negativo de la señal. Luego entonces tenemos el conector TRS. Este conector se utiliza en las conexiones balanceadas. Una conexión balanceada se determina y se identifica porque tiene señal positiva y señal negativa con respecto a tierra. Y una señal no balanceada solo tiene una de estas dos. ¿Por qué es importante que haga esa aclaración? Porque hay equipos que van a tener conexiones balanceadas y no balanceadas. Y ustedes deben de saber cómo y por qué van a conectar una u otra conexión. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En las dos va a haber audio, pero en una va a tener más ganancia. Y esto se nota mucho en los micrófonos. Cuando el micrófono tiene una conexión no balanceada, la intensidad de la señal del micrófono va a ser menor a que si el micrófono tiene un conector balanceado. De hecho, en los equipos tiene esos dos tipos de conectores para conectar micrófono. En un mismo canal, tú puedes conectar el micrófono en entrada no balanceada por plug, por este de acá. Incluso acá nos dice, observen aquí, que nos dice TS para señal no balanceada. Entonces, este tipo de plug de 6.3 es el que va a conectar a la entrada no balanceada del canal del micrófono. Pero ese mismo canal del micrófono también va a tener una entrada balanceada que va a ser por XLR. Bueno, después de haber dicho el porqué y la diferencia de las conexiones balanceadas y no balanceadas, pasamos al conector TRS, que es para señal balanceada. Observen, por la parte externa del conector solo vemos esto, en donde la punta es la terminal caliente de la señal positiva y
esta otra conexión es para la conexión fría o la señal negativa. Ahora, esto lo podemos identificar como canal izquierdo y este como canal derecho, positivos de cada canal. Y esto de aquí va a ser la conexión a tierra o GND. Por dentro, el conector va a tener esto. Este va a ser una estructura donde se va a sujetar el cable como tal, todo completo. Y de ahí que va a tener una conexión, o sea, no nada más se va a sujetar, sino que también va a tener una conexión donde se va a soldar la conexión negativa del cable. Aquí se va a soldar. Estos se conectan por soldadura. Hay algunos conectores como XLR que hay alguna versión que no se solda, se fija con tornillos. Es raro, pero en alguna ocasión lo pueden encontrar. Pero aquí sí es con soldadura. Entonces tienen que soldar aquí el cable del negativo para que aparte de ser de sujeción, conecta internamente con esta parte de acá. Por eso esta va a ser la terminal negativa. Luego va a tener esta otra que va a conectar a alguna de estas dos, ya sea al canal derecho o al canal izquierdo. Y del otro lado de esta va a tener otra similar. Es decir, que de estas vamos a tener dos. Una que corresponde al positivo del canal izquierdo y otra que corresponda al positivo del canal derecho. Por eso se le conoce como entrada balanceada. Y esta de acá, el TS, igual tiene su estructura metálica que funciona como sujeción, más su terminal de conexión que internamente conecta a lo que sería la conexión de tierra o de GND. Y luego ya tiene solo una conexión que va a conectar acá. Y este sería el positivo. Aquí puede ser L más R, positivos L más R. Por eso se conoce como entrada no balanceada. Bien. Ahora, vamos a pasar a la parte física. Vamos a ver la parte física de estos conectores. Observen. Observen aquí, tenemos dos conectores del tipo XLR. Ahí los tenemos. Este que tiene los orificios es el XLR hembra y este que tiene los pernos, observen ahí lo voy a hacer tantito de lado. Este que tiene los pernitos de conexión es el macho. Entonces aquí tenemos que está indicado pin 1, apenas se alcanza a ver ahí, está grabado, pin 1, pin 3 y pin 2. Aquí sería pin acá, en este orden. O sea, si este es 1, 3 y 2, este va a ser 1, 3 y 2, porque estos van a conectar así. Así van a conectar. Este es un seguro de sujeción. Entonces, por eso si lo conectamos ahí, se asegura y ya no lo puedo separar. Por eso se consideran conectores de seguridad. Y entonces, para liberarlos, yo tengo que presionar este segurito y ya lo libero. Ahí está. Este sería el XLR hembra y macho. Y aquí tengo uno que es del tipo TS o plug de 6.3 milímetros monaural, que tiene su conexión positiva y su conexión negativa. Si yo descubro aquí la parte de las conexiones, vamos a observar cómo está el brazo de sujeción, pero ese mismo tiene
su conexión aquí. Observen aquí. Observen aquí. Este es el brazo de sujeción y ahí está conectado el cable del negativo. Y luego ya acá tiene otra terminal de conexión donde se conecta el positivo. Este internamente hace conexión con la punta. Y este de aquí internamente hace conexión con esta parte de aquí. Entonces este es un conector para señal no balanceada. ¿De acuerdo? Entonces así es como está la configuración interna de este tipo de conectores. Entonces ahora vamos a conectar, vamos a ponerle cable a uno de estos conectores. Vamos a ponerle a este de aquí. A este conector le vamos a poner su cable. En el entendido de que si yo quisiera armar un cable por necesidad, yo ya tengo el fundamento de cómo lo tengo que armar, ¿cierto? Entonces, el ejemplo va a ser para armar un cable que de un lado sea XLR macho y del otro lado sea XLR hembra. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a tener nuestro respectivo cable. ¿Sí? Bien. Primero vamos a desarmar aquí el conector. Voy a retirar este tornillo que tiene aquí. Y con unas pinzas de punta voy a retirar el conector. Ahí está. Este ya lo pongo en otro lado. Ahí. Aquí ya está mi conector. Entonces, este conector, ya que lo descubro, va a tener del otro lado unas terminales donde yo lo voy a soldar. Respetando la configuración que ya explicamos. Tengo que identificar terminal ¿qué? Aquí de este lado dice. Aquí sería 2, 3 y 1. Porque lo estoy viendo del otro lado. De este lado era 1, 3, 2. ¿Se recuerdan? Entonces acá será 2, 3 y 1. Esto recuérdenlo porque en un momento les voy a preguntar, ¿eh? Y si queda mal conectado, pues ya es culpa de ustedes. Ya no es culpa mía. Porque ya les expliqué. Acuérdense. Repetimos. ¿Esta cuál es? 2, 3 y 1. ¿Seguros? Sí. 2, 3 y 1. Bueno. Ahora. ¿Qué conexión tiene el 1? ¿Seguros? Este es el cable que yo le voy a poner. Yo tengo que retirar primero el aislante exterior. Yo recomiendo que uses unas pinzas de corte para que vayas cortando poco a poquito, como pequeños pellizquitos, ese aislante. Es lo que te sugiero. Que primero hagas eso. Para que retires el aislante exterior sin cortar los conductores. Ya lo retiramos. Y observa cómo queda esto. Te lo voy a tratar de acercar lo más que se pueda. Así queda tu cable. Este conductor que cubre los otros está dispuesto así, de esta manera, en forma de malla, porque es el que se va a conectar a GND. Y la forma de malla va a ser un blindaje para evitar que al cable le entre señal parásita, señal interferente, es decir, ruido.
El cable que debe de tener es un cable que se conoce como libre de oxígeno, pero recuerden que ese término se le da, pero en realidad es un tratamiento que tienen los conductores para retardar el proceso de oxidación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ir acomodando ya nuestro conductor, ya que les hice el acercamiento. Ahora voy a retirar esto de aquí. Bueno, lo hago más cerca. Ahí se ve mejor. Lo voy a hacer más cerca. Observa cómo empiezo a separar esto. Ahí separo. Y luego ya voy a abrir. Es enmayado. Así. Abro el enmayado y separo los otros conductores. Esto lo tienen que hacer con mucho cuidado. Ahora, no vayas a confundir los conductores. Men. Los conductores internos es este que tiene aislante color negro y este que tiene aislante color rojo. Pero tiene otros hilos aquí. Estos son hilos. Estos no son conductores. Estos sirven para poder fortalecer el cable como tal contra la tensión. Porque recuerda que este de repente se llega a tensar, o sea, se llega a jalar. Entonces, para poder fortalecer esa parte, le ponen este hilo como refuerzo. Ese hilo, pues eléctricamente no nos sirve. Entonces lo cortamos. Y entonces este es el conductor que va a corresponder a la tierra o al GND. Luego voy a... Dijimos que lo voy a hacer lo más cerca posible. También le voy a retirar el aislante de la punta. Hago un pequeño corte y retiro. Ahí ya tengo descubierto este otro conductor. Y ya lo tengo. Y ahora retiro la punta del aislante del conductor de color negro. Tú tienes que identificar los colores. Por ejemplo, aquí este conductor tiene aislante negro y rojo. Pero puedes tener blanco y azul, puedes tener azul y rojo. Tú tendrás que definir qué color vas a determinar para qué función. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdas que te dije que había una conexión positiva y una negativa? Y la negativa no es el GND o canal izquierdo y canal derecho. Entonces tú vas a tener que definir los colores del cable que vas a usar para esas conexiones, ¿de acuerdo? Ok. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es verificar el conector. Mira. Observa aquí cómo está este conector. Este va aquí, esta parte va aquí. Porque este es el brazo de sujeción, ¿cierto? Sí. Nada más, este es el brazo de sujeción. Aquí solo voy a sujetar el cable. No, aquí no voy a conectar, porque este conector no tiene para conectar. Lo que voy a conectar van a ser los pines, estos tres. Esos son los que voy a soldar. Ajá. Que serían estos. ¿Cómo los voy a soldar?
de acuerdo a la configuración que previamente ya analizamos. Si es que no nos acordamos, es válido que regreses a consultar la información. Observa aquí. Aquí tenemos esa configuración. Esta es la hembra y este es el macho. Entonces, fíjate. Ahí en la imagen lo tenemos de frente. Observa. Aquí es de frente. Y tengo 1, 3, 2. Ese orden, acuérdate, de izquierda a derecha. 1, 3, 2. Ahora, físicamente es así. De izquierda a derecha, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Pero como lo voy a trabajar de este lado, ¿cómo quedaría la numeración? 2, 3, 1. 2, 3, 1. Los conectores tienen esas identificaciones. Aquí se alcanza a ver al final de la terminal que tiene un 2. Aquí va a tener un 3 y aquí tiene un 1. En cámara no se observa bien. Voy a tratar de que lo observen. Lo más que se pueda. Observen, ahí apenas si se alcanza a ver en las bases de los conectores. El primero, este de acá, tiene el 2. Acá tiene el 1. Y acá abajo tiene el 3. Ahí abajito está. ¿Cierto? Entonces tienen que ser muy observadores. ¿De acuerdo? Entonces dijimos que es 2, 3, 1. Ok. 2, 3, 1. Ahora. Si regresamos a la información, sería el 2, un positivo, el 3, otro positivo, y el 1, el negativo. Ajá. Entonces, sería el 1, el negativo. El 2, positivo, y el 3, positivo también. El 3 positivo. Ahora, tienen que identificar bien. Positivo y positivo, si es que tú lo quieres definir como izquierdo y derecho. Pero si no lo quieres definir como izquierdo y derecho, que eso se ve ya en los equipos, lo tienes que definir como positivo y negativo. 2 positivo y 3 negativo. Entonces, de acuerdo a esto, sería positivo, negativo y tierra. ¿Cierto? Positivo, negativo y tierra. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es soldar este cable aquí. Repito, positivo, negativo y tierra. 2, positivo. 3, negativo. 1, tierra. ¿De acuerdo? Y aquí en el cable, dijimos que la malla es la tierra. Yo podría tomar, de acuerdo al código de colores, el rojo como positivo y el negro como negativo. Estaría conectando 2, 3 y 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Ahora, lo primero que tengo que hacer es estañar las puntas de los conductores para que mi técnica de soldadura sea rápida y sea eficiente. Para eso voy a tener que preparar esos conductores y los voy a impregnar de pasta para soldar generación 22. Ahí ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Con eso
necesitamos la soldadura porque necesitamos aplicarle soldadura. Necesitamos hacer un proceso que se conoce como estañado. Entonces eso lo vamos a hacer aquí, en estos alambres. Voy a acercarlo. Ahí ya se ve mejor. Entonces lo que hago es calentar el conductor para que el conductor funda la soldadura, y cuando el conductor ya se cubre de soldadura, a ese proceso se le llama de estañado. Ahorita me tardé, el aislante se empezó a fundir. Esta acción tiene que ser muy rápida para evitar calentar el conductor y que se contraiga. ¿De acuerdo? Ahora, ya que hice eso, voy a cortar esas puntas. Lo voy a cortar aquí. Una y dos. Porque esas puntas van a soldarse aquí. Una aquí y otra acá. Y no pueden estar muy largas. Si alguien tiene duda de qué tan largo, pues tienes que medirle aquí. Aquí y acá. En el entendido de que el aislante debe quedar lo más pegado a la terminal para evitar un corto interno. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, este conector, estas terminales de este conector también debo de estañarlas. Para estañarlas dijimos que las impregnamos de pasta para soldar, ¿cierto? Entonces aquí yo ya les impregné de pasta. Ahí lo tenemos. Y voy a estañar. Entonces dijimos que para estañar se impregna de pasta y se aplica un poco de soldadura. De esta manera. Así. Y le faltó un poquitín. Ahí está. Tengan mucho cuidado porque recuerden que para que la soldadura se pueda adherir a un metal, el metal se tiene que calentar y la soldadura se funde a una temperatura aproximada de 200 grados centígrados. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hagan esto porque sí se pueden quemar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, sí deben de tener mucho cuidado. Luego, ya que tenemos nuestro cable, entonces dijimos, lo teníamos así, ¿no? Y dijimos que este era ¿qué? El positivo, el negativo y la tierra. Entonces, yo lo voy a conectar empezando por este lado, porque así lo tengo que disponer, porque ahí es donde está, digamos que la estructura para poder soldar. Entonces, este es positivo. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, observen. Esto es bien importante. Tienes que dominar la técnica de la soldadura. Observa. Pongo el conductor sobre la terminal y voy a calentar. Trata de ingeniártelas para que puedas sujetar el conector y puedas hacer el proceso de la soldadura. Caldeas. Dame un segundo porque estoy como que un poco incómodo aquí. Ustedes deben de acomodarse, ¿eh? Recuerden que deben de hacer todo lo posible porque ustedes solitos realicen el procedimiento. Apenas si se alcanzó a ver ahí. No me di cuenta que la cámara no estaba tomando bien. Pero ahí ya quedó una conexión. Voy a tratar de que se vea mejor esta del negativo. Miren. Observen ahí.
Lo acomodo. Lo acomodo ahí. Y caldeo. Y entonces ya quedó ahí la soldadura. Ahí ya quedó. ¿Quedó mal? ¿Ya vieron? Miren, sí se movió un poco. Se movió. Entonces, debe de quedar bien. Observen. Observen. Ahí ya lo acomodo. Caldeo para fundir soldadura. Y ahí ya está conectado. ¿De acuerdo? Lo ideal sería que para realizar estos trabajos utilizaras un soporte o que utilizaras una prensa pequeñita para que la prensa sujete el conector y tú puedas realizar este trabajo sin que se mueva. En caso de que no lo tengas, pues ingéniatelas. ¿De acuerdo? Y luego, pues ya nada más me quedaría soldar este de aquí, que sería la tierra. Entonces tomamos la medida, impregnamos de pasta, acuérdense de eso, acuérdense de eso. Les va a facilitar, la pasta les va a facilitar el proceso de soldadura. Ya ustedes deciden, aquí lo estoy impregnando, ya ustedes deciden si la usan o no la usan. Bien. Ahora voy a estañar el cable de, de la tierra. Ajá. Voy a calentar. Observen cómo lo que yo caliento es el cable y el cable es el que funde la soldadura. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Lo mido para ver a dónde lo voy a cortar. Como ya está estañado, se pone rígido, entonces ya es un poquito más complicado. Pero bueno, pues ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces ya veo dónde lo voy a cortar. Ahí lo voy a cortar. Y entonces la punta ya la voy a estañar más para que me sea más fácil hacer la conexión. Ahí está. Un poquito más estañada. Y entonces ahora ya la sobrepongo. Caldeo. Y observen cómo de inmediato se adhiere a la terminal. Ahí está. Aquí están las conexiones. Luego, ya que hago eso, entonces le voy a colocar aquí el soporte. Recuerden que este lleva un soporte. Pero observen cómo me queda aquí. Tengo que presionar un poco. Pero el que no me va a dejar presionar va a ser este cable de la tierra. Entonces, solo voy a doblar un poco con las pinzas porque recuerden que ya está rígido el cable. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí, colocamos el soporte. Colocamos aquí el soporte y ya tengo espacio ahí. Esto es importante. Estos sujetadores tienen que abrazar todo el cable. Es decir, el aislante exterior. ¿De acuerdo? Y lo voy a empujar un poquito más. Ahí ya me quedó. ¿Observas? Ahora sí, está listo para qué? Para sujetarse. Entonces, con unas pinzas solo cierro. Primero así. Primero cierro así. Luego ya lo acomodo. Ahí ya quedó.
¿cierto? Entonces, del otro lado está esta punta. Del otro lado lo voy a meter aquí. Porque esa es la cubierta de este de acá. Entonces vamos a meter el cable. No. Ahí está. Y deben de cuidar que este orificio coincida con este de aquí. Porque es el que va a asegurar el tornillo. Es correcto. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí está el orificio. A veces hay que alinearlo. Le metemos ahí un destornillador para alinear y que podamos colocar el tornillo aquí. Que lo pongamos ahí y ya lo puedo yo asegurar. Ahí. Y entonces ya quedaría armado mi cable con mi conector. Si del otro lado, con el conector tipo XLR, macho, sí, es correcto. Del otro lado, si deseamos colocarle este, hacemos lo mismo. Si en lugar de querer colocar un XLR, le queremos colocar uno de estos, es exactamente lo mismo, nada más que tengo que respetar la configuración de los conectores que yo quiera colocar. ¿De acuerdo?